El derecho a la información se configura en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho fundamental. Así aparece recogido en nuestra Constitución, en su artículo 21d, que dice: se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Así pues, se trata de un derecho que engloba a su vez dos derechos diferentes o, si se prefiere, un mismo derecho con dos vertientes distintas. Por un lado, el derecho a comunicar información veraz y, por otro, el derecho a recibir dicha información veraz. El derecho a la información es, además, un derecho social indispensable en democracia, puesto que su fin último es la creación de una opinión pública libre. Es un derecho que garantiza el flujo informativo entre los ciudadanos con el fin de que éstos estén lo suficientemente bien informados como para poder participar en la sociedad y tomar decisiones público-políticas correctas y responsables. Por ello, este derecho no protege la transmisión y recepción de cualquier tipo de información, sino solo de aquella que sea veraz y de interés público, puesto que una opinión pública libre solo puede formarse sobre las bases de una información que sea de interés general y veraz, y no sobre los cimientos de cotilleo, mentira o rumor. No obstante, estos extremos deben ser matizados. Así pues, y en relación a la exigencia de veracidad, hay que partir del hecho de que la Constitución española utiliza una concepción subjetiva del concepto de verdad distinta de la concepción objetiva. Esto significa, como explica el Tribunal Constitucional, que la regla de veracidad no exige que los hechos o expresiones contenidos en la información sean rigurosamente verdaderos, sino que lo que impone es un específico deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad, en el sentido de que la información debe ser rectamente obtenida y difundida para poder ser digna de protección. Esto a pesar de que su total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado. Lo que exige la Constitución, por tanto, es que el informador crea que lo que está contando es verdad y que haya llegado a ese convencimiento tras una comprobación diligente de aquello de lo que está informando. Para ello, el informador, obviamente, deberá acudir a fuentes fidedignas y contrastarlas, acceder a documentos probatorios, etc. Lo que se pretende no es evitar errores, algo imposible por otro lado, sino evitar que se publiquen como verdades meros rumores, invenciones o mentiras conscientes. En cuanto al interés público que se le exige a la información para ser objeto de protección constitucional, debemos advertir de que se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya definición o contenido exactos no se establecen en la Constitución, ni en la ley, ni en la jurisprudencia constitucional. Actúa como límite interno del derecho a la información y, aunque no viene impuesto por el legislador constituyente, se desprende del propio sistema de valores que la Constitución consagra. En principio, podemos determinar que la relevancia pública podría venir determinada bien por el contenido de la información, bien por el sujeto al que éstas afectan. No obstante, no podemos caer en el error de definir las informaciones de interés público como aquellas que atañen a los asuntos públicos o personas públicas únicamente, puesto que ni todas las informaciones referidas a dichas personas públicas son de interés general, ni todas aquellas referidas a un particular carecen de dicho interés. Núñez Ladevece, por su parte, distingue entre interés público, lo que para él sería aquel que procede de la objetivación de las relaciones políticas y de la interacción social, del interés psicológico, entendido como elemento subjetivo más relacionado con la curiosidad que con la necesidad de saber. En este sentido, dice que el interés público emana de la condición política de la persona en cuanto forma parte de una comunidad en que los intereses individuales han de adaptarse a un interés común. Este interés público es obviamente distinto del interés del público por acontecimientos que genéricamente conmueven a la mayoría de las personas por motivos principalmente psicológicos. En cuanto a la titularidad de este derecho, debemos entender que los titulares del derecho a la información son todas las personas por igual, tanto físicas como jurídicas. La jurisprudencia constitucional considera titular del derecho a la información tanto a los medios de comunicación como a los periodistas, como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho noticioso y también a la colectividad en cuanto receptora de aquella. No obstante, cuando se trata del derecho a comunicar información, la protección del derecho alcanza su más elevado nivel si es ejercida por los profesionales de la información en el ejercicio de su actividad. Y esto porque en este caso es precisamente cuando el derecho a la información sirve a su fin primordial, que es el de conformar una opinión pública libre. Esto no quiere decir que los informadores tengan un derecho reforzado en comparación con los demás
pero sí que gozan de un estatus especial en virtud de esa responsabilidad social de ser conformadores de una opinión pública. Para finalizar, quiero hacer referencia a que algunos autores, como por ejemplo Escobar de la Serna, creen que debe entenderse incluida dentro del contenido del derecho a la información la facultad de investigar, entendida como la facultad atribuida a los profesionales de la información, a los medios informativos en general y al público de acceder directamente a las fuentes de las informaciones y de las opiniones y de obtener estas sin límite general alguno.